Voy a empezar a grabar. Y comenzamos. De la misma observación que durante lo anterior. Si tienen dudas, si quieren preguntar, siéntanse libres de hacerlo. Para eso está esta clase, para eso está el maestro. Bueno, terminamos de verle el aparato reproductor masculino y ahora vamos a entrar al aparato reproductor femenino. Vamos a empezar con calma, con la anatomía general. Lo primero que tenemos que entender del aparato reproductor femenino es que desde el punto de vista anatómico es un poquito más complejo, de tal manera que se divide en dos zonas diferentes para su estudio. La primera zona es conocida como el aparato reproductor externo, ¿okay? Y está conformado por varios elementos. El conjunto de esos elementos recibe como nombre la vulva, ¿okay? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nada más ubicar más o menos dónde está esta zona, ¿no? Y la otra parte, pues, es el aparato reproductor interno, que es la mayor parte de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿ok? Ahora, vamos a empezar por el conducto vaginal y por el cervix. El conducto vaginal, pues, es la estructura inmediatamente siguiente o continua a la región externa, que es la vulva, ¿okay? Y cumple muchas funciones. Para empezar, es el órgano copulador femenino, ¿okay? Durante un acto copulatorio normal, pues el pene va adentro del conducto vaginal y se produce la estimulación de sus paredes durante el coito, ¿no? Pero el conducto vaginal cumple muchas otras funciones. Para empezar, es parte del canal del parto. Es decir, cuando un bebé va a nacer, baja por este conducto vaginal. No hagan caras así, chicos, es parte No, normal. es que maestro, o sea, he visto, o sea, videos así como simulatorios de cómo nace un bebé y se ve que duele. Y me da cosa porque, ay, no, pobre, imagínense los que tienen más de, o sea, antiguamente los que tenían 12 hijos. Ay, no sé. Pues, ¿qué te digo? Estoy seguro de que sí, pero es parte del proceso, ni modos. ¿Ok? Entonces, el conducto vaginal es parte del canal del parto y, perdón, es parte de la unión que, gracias, de la unión que existe entre la anatomía externa y la anatomía interna. Es decir, todo lo que entra y todo lo que sale tiene que pasar por este conducto vaginal y también por el cervix, ¿ok? De tal manera que, por ejemplo, los espermatozoides, para que puedan acceder a las partes internas de la anatomía femenina, deben de pasar por aquí. Por aquí también se sale, pues, los restos del sangrado menstrual, ¿ok? Durante el proceso menstrual. Salud, gracias. ¿Okay? Entonces, pues realmente el conducto vaginal cumple muchas funciones. ¿Okay? Es una parte musculosa de la anatomía de la mujer, contiene mucosas, contiene músculos, contiene terminaciones nerviosas y contiene secreciones que ayudan a mantener el pH ligeramente ácido de las paredes de este conducto vaginal. Incluso tiene su propia microbiota bacteriana que ayuda a proteger toda esta zona pues bastante delicada, ¿no? Es una zona bastante frágil y delicada de la anatomía femenina. El cervix es la separación que existe entre la anatomía externa del conducto vaginal y la vulva y la anatomía más interna, pues que es el útero y lo que es después. ¿Ok? Contiene paredes musculosas muy gruesas, muy resistentes y funciona como barrera. A través de esto únicamente cruzan el esperma, los restos de la menstruación y, por supuesto, el bebé durante el proceso del parto. El cervix también es parte del canal del parto. Es responsable también, en cierta medida, de las contracciones que permiten la salida del bebé durante el proceso de parto natural. ¿Ok? Mira, acaba de llegar Johnny. Luego tenemos el útero. El útero está conformado por dos elementos, la pared uterina y el endometrio. Y bueno, obviamente el espacio que hay en medio, ¿no? Vacío, la cavidad uterina. ¿Okay? La pared uterina, pues al igual que en el cervix, son paredes musculares, ¿okay? Tienen la característica de ser increíblemente fuertes, increíblemente flexibles, ya que pues durante el proceso de gestación pues van a aumentar su tamaño varias veces para pues albergar durante los 9 meses que hay que hacerlo al feto y al embrión, ¿ok? Entonces, son realmente una maravilla
de la anatomía femenina, o sea, tienen gran fuerza para realizar las contracciones del parto, tienen gran resistencia porque no se rompen y tienen gran elasticidad porque pueden aumentar su tamaño a niveles inconcebibles y continuar en buen estado. Entonces, realmente son una maravilla. Por eso son tan gruesas, ¿okay? Para que no se puedan romper con facilidad. Y luego tenemos el endometrio. El endometrio es una parte muy importante de la anatomía reproductora femenina. ¿Okay? Para empezar, es la parte más interna de las paredes uterinas y es la parte donde el bebé, el cigoto fecundado, cuando llega por primera vez a la cavidad uterina después de realizar un místico viaje a lo largo de la trompa de Falopio, se inserta en la pared del endometrio, es decir, se pega ahí. Y ahí es donde comienza su desarrollo. ¿Por qué? Porque a través de este endometrio, el cigoto se une a la madre. ¿Okay? Este endometrio durante el proceso de gestación va a sufrir transformaciones, se va a transformar en lo que conocemos como la placenta. ¿Okay? Y a través de este endometrio también se va a formar el cordón umbilical, que es esa unión que existe entre la madre y su embrión, ¿okay? A través de la cual pasan nutrientes y se eliminan desechos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ese endometrio todos los meses, por decirlo de alguna manera, se prepara, se desarrolla, crece y queda listo para recibir a un cigoto fecundado. Todos los meses se tiene que preparar para recibir ese cigoto fecundado, ¿ok? En caso de que al final del mes ese cigoto fecundado no llegue, ¿por qué? Pues porque no hubo la fecundación, todo lo que se preparó tiene que eliminarse. ¿Por qué? Porque todo tiene fecha de caducidad en nuestro cuerpo, que es cuando viene el proceso de menstruación. ¿Okay? Las paredes del endometrio empiezan a deteriorarse al final del ciclo menstrual, se desprenden y como es un área del cuerpo sumamente vascularizada, es decir, hay muchos vasos sanguíneos con sangre, pues se dañan esos vasos sanguíneos y por eso hay sangrados durante la menstruación. ¿Okay? Todo se elimina y el proceso comienza otra vez. El endometrio dice, ahora sí, este mes yo sé que sí va a llegar, así que comienza con muchas expectativas a volver a crecer, a formar toda la pared, en espera de ese cigoto fecundado. ¿Ok? Entonces el endometrio es muy importante, es una de las partes más importantes. ¿Ok? Luego encontramos los ovarios, ¿ok? Son el equivalente de los testículos en los hombres, son las gónadas femeninas, son dos, por supuesto, y cumplen dos funciones. Por un lado, pues producir los óvulos, o más bien almacenar los óvulos durante su maduración y liberarlos durante el proceso de ovulación a el resto de la anatomía femenina. Y por otro, producir las hormonas sexuales femeninas, que en este caso pues son los estrógenos, en plural, porque son muchos, y la progesterona. ¿Okay? Y por último, pues tenemos las trompas de falopio. Trompas de falopio, pues es la unión o conducto que existe entre los ovarios y la cavidad uterina. El óvulo recién emergido durante la ovulación del ovario va a viajar por la trompa de falopio hasta llegar a la cavidad uterina. Normalmente, digo normalmente porque es como que el promedio, la fecundación ocurre durante el primer tercio de la trompa de falopio, de tal manera que el cigoto fecundado viaja y se inserta al llegar a la cavidad uterina en el endometrio. ¿Okay? Sin embargo, la anatomía sexual femenina y humana en general es muy flexible y la fecundación puede suceder en casi cualquier parte del trayecto, hasta incluso en la misma cavidad uterina, aunque ya es así como que ya muy pegado el tiempo. Por eso el ser humano tiene un periodo, un rango de fertilidad muy amplio, ¿ok? No tiene que ser así como que muy preciso. Y así es como suceden los accidentes, como dicen, ¿no? Entonces, pues la trompa de falopio es ese conducto que une todo esto, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Maestro, una pregunta. ¿Por Adelante. qué se da el ovario poliquístico? Los quistes en los ovarios tienen muchísimas causas, ¿ok? Un ovario poliquístico no es más que una palabra que significa que hay quistes en tu ovario, ¿ok? Y pues, ¿por qué se da? Pues es que es como preguntar por qué se le cae el pelo a una persona.
¿Okay? Hay muchos motivos, existen motivos genéticos, existen motivos hormonales, que son los más comunes, existen motivos fisionómicos como infecciones previas o defectos de la nutrición durante las etapas iniciales de desarrollo y crecimiento de una persona, que también pueden ser, ¿ok? Cuando una persona sufre defectos de la nutrición durante sus épocas más jóvenes, se generan muchos problemas en la vida adulta. Entonces, pues, realmente, ¿por qué? Pues es una pregunta que solo puede responder un médico. Se sabe que existen factores genéticos que promueven esto, pero pues no se sabe exactamente qué genes pueden ocasionar este tipo de problemas. ¿Okay? ¿Alguna otra duda por ahí? Nadie. Los varones no tienen curiosidad de la anatomía reproductora femenina. Bueno, no se preocupen, ahorita se les va a cambiar la cara. Vamos a ver ahora los órganos reproductores externos de la mujer. ¿Qué es la vulva? ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es una vulva, ¿ok? Con los órganos expandidos para poder ver todos los componentes, ¿de acuerdo? Ahora, algo que es importante mencionar, normalmente en muchos círculos sociales, a este conjunto de órganos se le conoce como vagina, ¿ok? Sin embargo, es importante aclarar que esto no es una vagina. La vagina está conformado únicamente por dos elementos. Este orificio que vemos aquí, que es la apertura vaginal, y el conducto vaginal que vimos en la imagen anterior. Eso es la vagina. Esto es una vulva, ¿ok? Se llama vulva. Entonces, ustedes, estudiantes de cuarto semestre de preparatoria, biología 2, deben empezar a conocer y a manejar los términos adecuados. Tal vez no cuando estén hablando con sus familiares, porque pues, no les van a entender ni jota, pero ustedes pues ya deben de ser un poquito más cultos, un poquito más doctos. Obviamente estas cosas a mí no me las enseñaron en la preparatoria, ¿ok? A sus papás tampoco, pero pues a ustedes sí, se las están enseñando por mí. Entonces vamos a ver un poquito de la anatomía reproductora externa femenina. Lo primero que apreciamos son los labios. Los labios se dividen en mayores y menores, ¿ok? Ahora, normalmente lo único que vemos de una vulva femenina, si nos ponemos a verla, ¿ok? En circunstancias normales, son los labios. ¿Por qué? Porque los labios ahorita están expandidos para poder apreciar el resto de la anatomía, pero normalmente están replegados sobre sí y cubren por completo, ¿ok? Todo lo demás que estamos apreciando. ¿Por qué? Porque la función de los labios es protectora. Son el equivalente del prepucio en los hombres, ¿okay? Y lo que hacen es tapar todo y evitar que puedan entrar contaminantes, patógenos y cualquier tipo de cosa que no queramos tener por ahí a el resto de la anatomía femenina. Es una tapita de protección que ayuda a mantener todo muy limpio, muy seguro, ayuda a mantener la humedad, ayuda a mantener la temperatura, ¿ok? Para que todo pueda suceder de manera normal. Entonces son los labios mayores y menores. Los labios menores cubren esta parte de aquí, mientras que los mayores cubren la apertura de la vagina. ¿Ok? Luego tenemos el famoso clítoris. ¿Okay? El famoso e inefable clítoris es el equivalente del glande en los varones. Es decir, su función es la de órgano excitatorio. ¿Okay? Es el principal órgano de la excitación sexual femenina. Su función desde el punto de vista biológico es producir las señales nerviosas necesarias para indicarle a nuestro cerebro que se ha iniciado un proceso copulatorio y que la anatomía femenina debe prepararse para una posible culminación de ese proceso excitatorio. Y pues al igual que en el caso de los varones, pues está relacionado con sensaciones placenteras que ayudan a fomentar la reproducción en los organismos que tienen este tipo de reproducción, ¿no? Porque si no ya estarían extinguidos hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Luego tenemos la apertura vaginal, ¿ok? Pues es este conducto que lleva a el resto de la anatomía interna reproductiva femenina, ¿ok? Entre la apertura vaginal y el conducto vaginal forman la vagina. Y tenemos el meato urinario, ¿ok? El meato urinario, pues es parte del sistema urinario femenino, está unido a la uretra y a la vejiga, y pues por aquí es por donde se elimina la orina, ¿ok?
A diferencia de los varones, que el aparato genitourinario está unido al aparato reproductor, en el caso de las mujeres está un poquito más separados, ¿no? Por motivos de higiene y de anatomía. Y pues solamente como referencia, aunque no son parte del aparato reproductor, para que los ubiquen, pues aquí tenemos el ano y el perineo, ¿okay? Que es una unión de carne o de piel o separación que existe entre el aparato digestivo y el aparato reproductor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Seguras? Es inusual, muy inusual. Lo siento que están un poquito escandalizados o asustados con estos temas. Es porque está su mamá viendo detrás su clase, ¿verdad? Está diciendo, ¡ay, Dios mío, qué está viendo mi hijo! No, no es cierto. Normalmente en este punto los alumnos empiezan a preguntar acerca del punto G y cosas así, pero creo que ustedes no tienen este tipo de curiosidades. ¿Cuál es el punto G en los hombres, maestro? El glande. Técnicamente la próstata, pero no creo que quieras experimentar con eso, ¿ok? Y el punto G, pues no es más que la parte interna del clítoris. El clítoris es un órgano que es como un iceberg. Aquí vemos como que la punta del clítoris, pero en el interior de la anatomía femenina existe un conducto y un bulbo bastante más grande que llega hasta el interior de la vagina. ¿Okay? Entonces se encuentra en la porción externa superior de la vagina, si algún día tienen curiosidad de buscarla. ¿Okay? Pues vamos a continuar entonces a la anatomía del ovario. Aquí esto que estamos viendo en la pantalla, pues es un ovario, ¿ok? Hay que notar varios elementos en este ovario. Para empezar, recordemos que en la anatomía reproductora femenina, el número de óvulos disponibles para su uso a lo largo de la vida de la mujer es limitado. Eso ya lo habíamos platicado durante la gametogénesis, ¿ok? Tienen un número determinado y una vez que se termina, la mujer llega a la menopausia y se detiene la reproducción en su caso, ¿ok? Entonces, el óvulo, lo primero que vemos aquí es un montón de folículos primarios. ¿Qué son los folículos primarios? Son óvulos que se encuentran inmaduros, almacenados y en espera de una señal hormonal de la hipófisis del sistema nervioso que les indique que comiencen su proceso de maduración. Normalmente solamente hay un óvulo maduro en cada ciclo menstrual, ¿okay? Se van liberando de manera gradual, ¿okay? Como el proceso de maduración de un óvulo toma como 2 o 3 meses, generalmente en un ovario puedes encontrar 1 o 2 folículos en proceso de maduración que al término de esos 2 o 3 meses de maduración se van a convertir, uno de ellos, en un folículo maduro, ¿no? Así, aquí te podemos decir que tiene un mes de maduración. Este tiene 2 y este ya está maduro porque ya se cumplieron los 3 meses. Entonces, más o menos así es como va el proceso de maduración de los folículos. ¿Pero qué rayos es un folículo? Un folículo es una pequeña vesícula en el interior del ovario que contiene un óvulo. ¿Okay? El folículo es la parte del ovario donde hay un óvulo. Como hay muchos óvulos, pues hay muchos folículos, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? El óvulo. Cuando el folículo, durante la época de ovulación de la mujer, finalmente se encuentra maduro, ¿okay? La pared del ovario, que está unida al folículo, sufre una pequeña ruptura. Se rompe, ¡puc! Se revienta como un globo y el óvulo puede salir del ovario y pasar a la trompa de Falopio y comenzar su viaje a lo largo de toda la anatomía reproductiva femenina hasta llegar a la cavidad uterina, fecundado o no fecundado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa. Sucede una pequeña abertura, un agujerito, sale el óvulo, pero el folículo, que es el espacio donde anteriormente se encontraba el óvulo, no desaparece. ¿Okay? Todavía cumple funciones a pesar de que el óvulo ya abandonó el ovario. El folículo comienza una transformación. Esta transformación sucede gracias a la hormona luteinizante que se encuentra producida por la hipófisis. También por eso vimos sistema endocrino antes de ver este tema. ¿Okay? La hormona luteinizante de la hipófisis llega aquí al ovario y le dice al folículo, a ver, ¿a dónde vas? Te me transformas en cuerpo lúteo. ¿Okay? Así que comienza una transformación. Lo primero es que se transforma en un cuerpo hemorrágico.
cuerpo hemorrágico pues es el folículo ya reventado, ¿ok? Hay un agujerito en la pared uterina porque pues se tuvo que hacer para que salga el ovario, digo el óvulo, ¿ok? Y incluso algunas mujeres, no todas, de hecho no la mayoría, algunas mujeres incluso sienten una pequeña incomodidad cuando están ovulando, así como que, ay, me molesta mi ovario, ¿no? Cosas así, que se debe precisamente a esa pequeña lesión que se produce en el ovario. ¿Okay? Entonces, el cuerpo hemorrágico luego se empieza a transformar en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura glandular y su función es producir las hormonas sexuales femeninas, ¿okay? Es decir, los estrógenos y la progesterona, ¿okay? Así es como el ovario cumple sus funciones que les había mencionado. Por un lado, producir los óvulos maduros. Por otro lado, producir las hormonas sexuales femeninas. Aquí vemos el proceso de producción del óvulo y aquí vemos el proceso de producción de las hormonas, que todas están unidas, todas estas funciones están unidas a la presencia de los folículos, ya sea maduros o ya sin su óvulo. ¿Okay? Vemos todo este proceso como está muy cuidado, como que muy perfeccionado, ¿no? No se desperdicia nada, todo se aprovecha. Y el crecimiento, degeneración, aparición y desaparición de este cuerpo lúteo es también el responsable de que las mujeres pues sufran cambios hormonales bastante bruscos durante su ciclo menstrual, ¿ok? Cuando no hay cuerpo lúteo o el cuerpo lúteo no está completamente desarrollado todavía, la cantidad de hormonas es baja, ¿ok? Cuando el cuerpo lúteo ya está en su máxima expresión, en su máximo apogeo, la cantidad de hormonas es alta, ¿ok? Y muchas mujeres sufren cambios en diferentes aspectos de su fisiología gracias a estos cambios hormonales, ¿no? Desde cambios de humor hasta ciertas incomodidades, ¿no? A veces sufren dolores en ciertas partes de sus cuerpos, a veces sienten, ay, que tengo bochornos y a la media hora tengo frío, ¿no? O sea, es pues por culpa de las hormonas. Así que no hay mucho que hacer. A diferentes mujeres les afecta de diferente forma todo este proceso. A algunas mujeres les da dolor de espalda, otras les da dolores articulares, otras les da sueño, otras se enojan, otras quieren llorar, otras quieren comer helado. O sea, les da hambre, ¿no? Les da antojos de comer chatarra. Les afecta de muchas formas. Entonces, pues es importante también entender de dónde vienen estas cosas. No es porque sean pesadas, no es porque estén nada más con ganas de fregar, ¿no? Pues les afecta. A los hombres no somos afectados de esa forma por nuestras hormonas, porque la cantidad de hormonas que tenemos los varones es constante. En cambio, ustedes, pues sí, oscila muy bruscamente los niveles hormonales. Ya para finalizar esto, vamos a hablar del ciclo menstrual, ¿okay? El famosísimo ciclo menstrual. Es un ciclo de 28 días. Muchas veces se comete la equivocación de pensar que el ciclo menstrual solamente es la menstruación, pero no. El ciclo menstrual es todo el ciclo de 28 días y nunca termina. ¿Por qué? Porque cuando termina uno, estás empezando el siguiente. Entonces, el ciclo menstrual siempre estás en él, nada más que pues estén en diferentes fases. El ciclo comienza el primer día de la menstruación. Este primer día de la menstruación es cuando la pared del endometrio se está desprendiendo, porque pues nunca llegó el cigoto fecundado y se quedó esperando, y pues al final dice, no, pues esto ya llegó a su fin, vamos a empezar otra vez, ¿no? Entonces, el primer día de la menstruación comienza el desprendimiento del endometrio y la formación del nuevo. Obviamente todos estos valores son completamente genéricos. Cada mujer es un mundo y cada mujer tiene diferentes duraciones y periodos, ¿ok? Entonces, esto es una generalización para entender más o menos la estructura general, vamos a decir entre comillas, normal de un ciclo menstrual. Típicamente, la menstruación dura 5 días. Como les digo, muchas mujeres les dura más, algunas les dura menos. Esto es cada mujer es un mundo, ¿ok? Y el día 14 sucede la ovulación, ¿okay? Normalmente. Toda esta fase, la fase de la menstruación y hasta el día 14 se conoce como fase folicular. ¿Por qué? Porque durante toda esta fase el óvulo se encuentra todavía dentro del ovario, alcanzando su proceso final de maduración.
¿ok? Durante la ovulación, el folículo finalmente se rompe, el óvulo sale, pasa a la trompa de falopio y comienza su viaje. Pero ese no es el fin de nuestro folículo. Nuestro folículo entonces pasa de los días 15 a 28 a la fase lútea, en la cual recibe las señales del cerebro, específicamente pues la hormona luteinizante, que le indica a ese folículo que se transforme en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo, produce una cantidad enorme de hormonas, estrógenos y progesterona. Esta es la fase en la que normalmente la mujer experimenta su síndrome premenstrual, si es que lo experimenta, porque no es obligatorio, ¿okay? En la cual hay cambios de muchos tipos. Y bueno, pues al final del ciclo menstrual, en los últimos días 26, 27 y 28, la cantidad de hormona luteinizante que envía la hipófisis, ¡pum!, se va para abajo. El cuerpo lúteo, en carencia de esta hormona, comienza a deteriorarse, porque si no tiene la hormona luteinizante, no se mantiene, por sí mismo se deteriora, ¿okay? Hasta que finalmente desaparece, faltando las hormonas progesterona y estrógenos. La pared del endometrio se empieza a debilitar, ¿okay? Se empieza a desprender, y es entonces cuando entramos de nuevo a la menstruación. Se desprenden las paredes y el proceso comienza una vez más, ¿okay? También esos cambios hormonales son los que dan la señal al siguiente óvulo de que comience su proceso de maduración, ¿okay? Entonces todo esto es un ciclo sin fin. Normalmente los ovarios se turnan para producir óvulos maduros. Este mes me toca a mí, al siguiente te toca a ti, y así se van, ¿ok? Hasta que finalmente pues se acaban los óvulos y la mujer entra en su... No te duermas, Sunuri. Y la mujer entra en su menopausia, ¿ok? Y ya para finalizar vamos a ver el ciclo endometrial, ¿ok? Es lo mismo, es el ciclo de 28 días del endometrio, solamente que pues lo vamos a ver desde el punto de vista de esto y no de esto, ¿ok? Durante los días 1 al 14, el endometrio está creciendo, se está desarrollando, se está preparando para recibir un cigoto fecundado. Durante los días 14 a 28, el endometrio se puede decir que ya está completamente listo. Una cosa que notamos es que las paredes del endometrio tienen muchos vasos sanguíneos. Obvio, la sangre es una fuente de muchas cosas para el bebé que potencialmente se va a albergar ahí, ¿ok? Y esta se conoce como la fase secretora. ¿Por qué? Porque resulta que el endometrio también produce hormonas, ¿ok? Produce una variedad de estrógenos y de hormonas que envían señales a diferentes partes del cuerpo, al ovario, por ejemplo, a la hipófisis también, para que produzcan a su vez sus respectivas hormonas, ¿ok? Entonces esto es un mar de hormonas que tienen diferentes efectos y diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta es la fase proliferativa, que es cuando está creciendo, y luego la fase secretora, que es cuando ya está listo y comienza a producir hormonas para estimular la reproducción, ¿ok? Es uno de los motivos por los cuales las mujeres pues a veces pueden sentir atracción o excitación durante ciertas fases de su ciclo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Maestro, cuando ya está fecundado el óvulo, ¿quién le manda señales al cerebro para ya no menstruar durante los 9 meses? El endometrio, pero el endometrio solo lo hace cuando el cigoto fecundado llega a la cavidad uterina y se incrusta. En el momento en que el endometrio y el cigoto hacen contacto y se forma esa unión, se realiza un cambio químico y fisiológico en la pared del endometrio que le manda una señal al cerebro para decirle, a ver, Houston, llegó ya la misión, es un éxito. Y el cerebro entonces envía una serie de señales a todos lados, ¿ok? Invitaciones para la boda, toda no, ¿verdad? Eso es otra cosa. Envía una señal al cuerpo lúteo, envía una hormona llamada luteotrópica que le dice, a ver, cuerpo lúteo, aguántate, este mes no vas a desaparecer, tú te vas a quedar aquí durante 9 meses produciendo progesterona. Y la progesterona es la que previene que se desprenda la pared endometrial. En
Entonces se empieza a producir más y más y más y más progesterona. El cuerpo lúteo se fortalece, se cimenta en el ovario para producir progesterona durante 9 meses, ¿okay? Que son los que sostienen y mantienen todo el proceso de gestación, ¿okay? Y ya hasta el final empieza a bajar la progesterona para comenzar las preparaciones para el parto, ¿ok? Es el cuerpo lúteo, la hipófisis y el propio endometrio los que realizan ese envío de señales, pero el responsable directo de evitar que el endometrio se desprenda y que por lo tanto haya una menstruación es la hormona progesterona producida por el cuerpo lúteo que está en el ovario. ¿Okay? Aunque es la hipófisis la que le dice al cuerpo lúteo que produzca la progesterona y es el propio endometrio el que le dice a la hipófisis que le diga al cuerpo lúteo que le diga, o sea, es una cadenita así bien interesante, ¿no? ¿Alguna otra duda? De verdad, de verdad. Me están sorprendiendo mucho. O ya son maestros de la reproducción humana y ya lo saben todo, no lo sé. Jonathan dice que sí. Maestro, ¿por qué algunas mujeres cuando están en el acto del coito les da, o sea, el famoso squirt? Bueno, debes de entender que en el interior de la anatomía femenina existen también glándulas, ¿ok? Que producen diferentes tipos de medios líquidos que forman parte de la mucosa y que se van a unir con el esperma para formar un ambiente idóneo para que los espermatozoides puedan desplazarse a lo largo de la anatomía femenina. Ahora, dependiendo, vamos a entrar a los aspectos de anatomía. Si regresamos a la fotografía, dependiendo de las características específicas de la anatomía femenina, existen ocasiones en las que el cérvix o la pared uterina puede sufrir espasmos o puede sufrir cambios que ocasionan hasta cierto punto como que un poquito de presión, ¿ok? Que cuando la mujer llega a su orgasmo, pues puede ocasionar que salgan algunos de estos líquidos. Existen otros casos en los que el líquido es de otra naturaleza, o sea, pero pues realmente, ahora sí que cada mujer es un mundo, ¿ok? Pero son líquidos normales producidos por los aspectos glandulares de las paredes uterinas y del cervix que simplemente son expulsados por algún motivo. ¿Alguna otra duda? Maestro, y no tiene, perdón, y no tiene un nombre en específico el fluido al momento de la excitación en la mujer. Pues es que es una mezcla, ¿ok? Pero que yo sepa, así del tope de mi cabeza qué nombre recibe, pues la verdad es que no sabría yo decirte. Pero pues voy a hacer una leidita, lo voy a averiguar y la próxima clase, aunque va a ser hasta dentro del bloque 3, pues te lo contesto. O si no me mandas un WhatsApp, me lo recuerdas y te lo contesto, ¿sale? ¿Alguna otra duda por aquí que tengan? ¿No? Bueno, pues en ese caso ya me despido de ustedes, ya se nos está acabando de hecho el tiempo de la presentación. Con eso terminamos, nos vemos hasta el bloque 3, ¿ok? Por favor no se olviden de entregar su proyecto integrador. Y pues cualquier duda que tengan ya saben que me pueden contactar por el WhatsApp. Maestro, ¿en cuándo se entrega